Lo primero que captó mi atención fue su elegante tableta, abandonada boca arriba sobre la mesa de exterior del salón, vibrando sin cesar. No la tenía sujeta en la mano ni guardada en su bolso de diseño, simplemente yacía allí, su pantalla encendida con una cascada de notificaciones de un nombre que no reconocía, Adrián, acompañado de un icono de llama parpadeante. Laura no estaba a la vista, pero su risa clara y sonora flotaba desde el interior de la villa contemporánea. Un sonido brillante y despreocupado, como si fuera una mujer libre de votos, como si no fuera mi esposa. Nunca debí haber cruzado aquella verja de hierro forjado. Eso no formaba parte del plan cuidadosamente trazado. El guión dictaba que yo permaneciera en el elegante sedán negro, enviando un mensaje de texto despreocupado al llegar, manteniendo la fachada de normalidad. Pero una insidiosa sensación de que algo andaba mal ya había comenzado a manifestarse incluso antes de que saliera de nuestro camino de entrada. Se había probado 3 atuendos, cada cual más abiertamente glamuroso que el anterior. Insistió en que la velada estaba resultando ser absolutamente aburrida. Y aún así se calzó un par de zapatos de tacón de aguja con tiras que no se había puesto desde la celebración de nuestro aniversario de boda 2 años antes. Así que sí, llegué a las 9:30. Ella me había dicho las 10:30, una hora completa. Eso fue todo el tiempo que tardó la realidad meticulosamente construida de mi matrimonio en empezar a desmoronarse como arcilla cocida al sol. Afuera, el aire zumbaba con conversaciones susurradas y alguna explosión ocasional de jolgorio que se filtraba a través de los grandes cristales. Luces suaves y ambientales emanaban del interior. Era precisamente el tipo de escenario opulento donde la gente se desprende de sus cargas diarias, de sus compromisos, de sus cónyuges, como si fueran prendas que no les quedan bien. Entré. Nadie pareció notar mi entrada al principio. Supongo que me mezclé, una mujer con pantalones de lino sastre y una blusa impecable y desabrochada, exudando un aura de incómoda cortesía. La mitad de las mujeres en la sala estaban pontificando sobre criptomonedas o fingiendo fascinación por el perro, de diseño de alguien. Y entonces la vi. Laura estaba en la espaciosa cocina, bebiendo directamente de un magnum de rosado, con los pies descalzos, posada precariamente sobre la encimera de cuarzo. Un hombre estaba casualmente entre sus rodillas dobladas. Él le murmuró algo, y ella echó la cabeza hacia atrás, desatando una cascada de risas. El tipo de alegría genuina y desinhibida que no le había oído desde que compartíamos secretos íntimos con helado a altas horas de la noche. Ella no me vio, pero él sí. Su mirada se clavó en la mía en el instante en que crucé el umbral. Sus ojos se entrecerraron ligeramente, calculadores, como un depredador evaluando a un recién llegado. Él no se inmutó, sin embargo, su mano permaneció firmemente en su muslo desnudo, como si reclamara una propiedad indiscutible. Fue entonces cuando la escalofriante verdad se posó sobre mí. Ella había orquestado esto. Esto no era una indiscreción impulsiva. Esto no era un momento fugaz. Esto era una cita preestablecida. Me encogí instintivamente, como si el aire mismo se hubiera vuelto demasiado denso para respirar. Mi hombro rozó un estante de exhibición. Una copa de cristal para vino se tambaleó, luego cayó, haciéndose añicos en 1000 fragmentos brillantes a mis pies. Fue entonces cuando Laura finalmente levantó la vista. Su sonrisa radiante se desvaneció tan bruscamente como si alguien hubiera extinguido una llama. Ella se quedó inmóvil. Él, sin embargo, no lo hizo. Ella se deslizó de la encimera, sus movimientos descoordinados, sus rodillas parecieron olvidar su propósito. Llegas temprano, afirmó ella, como si ese único hecho explicara todo el cuadro. Estás descalza, respondí, con la voz inalterable, desprovista de cualquier emoción discernible. No la levanté. No grité. Simplemente la miré fijamente, esforzándome por conjurar una versión de ella que ya no existía. Abrió la boca, quizás para ofrecer otra justificación endeble, pero me di la vuelta bruscamente y salí. De vuelta al sedán, mis dedos aún apretados alrededor de las llaves de contacto, todavía aferrándome a la absurda noción de que esta realidad fracturada era salvable. Sin embargo, incluso en el silencio opresivo del asiento del conductor, aún podía escuchar su risa. La fabricada. La que había compartido con él. Resonaba como una premonición que había ignorado obstinadamente, y no había cesado desde entonces. No me fui de inmediato. Permanecí en el coche, estacionado a 3 casas de distancia, con el motor silenciado. Mis dedos todavía estaban fuertemente curvados alrededor de las llaves, como si fueran el único ancla en un mundo que cambiaba rápidamente. Ni siquiera miré mi teléfono.
Simplemente me quedé mirando el tablero de control suavemente iluminado, escuchando los clics metálicos del motor enfriándose, deseando absurdamente que si me quedaba quieta el tiempo suficiente, el tiempo mismo retrocedería, ofreciéndome la oportunidad de reescribir la noche. Su silueta apareció a través del parabrisas aproximadamente 10 minutos después. Salió de la casa, con sus tacones puestos de nuevo, su vibrante cabello rojo recogido pulcramente en la nuca, como si intentara recuperar una apariencia de compostura. El hombre no la acompañó. Caminaba con un paso decidido, aunque careciendo de su gracia habitual, como alguien que intenta desesperadamente parecer sobria cuando claramente no lo estaba. Cuando llegó a la puerta del pasajero, dudó. Su mano se cernió sobre la manija, una súplica silenciosa de permiso. Pulsé el botón de desbloqueo. Ella se deslizó dentro sin decir palabra. El olor a vino era palpable en su aliento incluso antes de que hablara. Pero lo que realmente asaltó mis sentidos fue su perfume, no su sofisticada mezcla habitual. Este era más dulce, más atrevido, agresivamente nuevo. Por más que lo intentaba, no podía identificarlo. Me pregunté si a él le gustaba. Me pregunté si se lo había puesto para él. Gracias por venir, murmuró, con la voz apenas audible, como si yo no la acabara de presenciar con las manos de otro hombre íntimamente colocadas entre sus rodillas. No ofrecí respuesta. No podía. Cualquier cosa que hubiera pronunciado habría sonado demasiado tranquila, demasiado rota o, lo peor de todo, demasiado indulgente. Me miró, sus ojos buscando meticulosamente en mi rostro alguna señal, una pista, una grieta en mi compostura, una apertura para reingresar a la mentira cuidadosamente construida. No fue lo que pareció, comenzó, y una risa involuntaria se me escapó. No porque fuera gracioso, sino porque era la excusa más poco original, trillada y completamente desprovista de sinceridad que podría haber inventado. Finalmente me giré para mirarla de frente. ¿De verdad vas a intentar esa frase? ¿En serio? Ella parpadeó. Elena, solo escucha. Bebí demasiado. Él estaba siendo demasiado coqueto, y yo. Cometí un error. Me invitaste a recogerte del mismo lugar donde planificaste meticulosamente traicionarme, dije, con la voz baja y monótona. Eso no es un error. Eso es una coreografía elaborada. Ella no lo negó. Simplemente desvió la mirada, sus ojos fijos en la calle oscura que tenían delante. Un silencio prolongado se extendió entre nosotras antes de que hablara de nuevo, su voz aún más suave esta vez. No pensé que vendrías temprano. Esa fue la frase que me destrozó por completo. No la infidelidad. No el contacto íntimo. Ni siquiera el engaño. Fue la escalofriante constatación de que su único arrepentimiento era haber sido descubierta. No estaba arrepentida. Era simplemente descuidada. Encendí el motor. Condujimos en silencio. Sus brazos permanecieron fuertemente cruzados sobre su pecho, su cuerpo angulado lejos de mí, como si yo fuera la que había violado su privacidad. Cuando entramos en nuestro camino de entrada iluminado, no hizo ningún movimiento para salir del vehículo. En cambio, se giró hacia mí, con los ojos brillantes. ¿Podemos discutir esto dentro? No, declaré. Su expresión se endureció perceptiblemente. ¿Así que eso es todo? Ni siquiera vas a intentar escuchar mi versión. Apagué el contacto y me giré completamente hacia ella. Llegué una hora antes de lo previsto y te encontré íntimamente involucrada con un hombre al que claramente conocías lo suficiente como para sentarte en una encimera de cocina con las piernas alrededor de él. No te apartaste. No lo empujaste. Parecías genuinamente feliz. Y ahora estás intentando limpiar esto para que parezca algo menos grotesco, todo para poder volver a fingir que este matrimonio está perfectamente intacto. Elena, yo también me he sentido sola, soltó, las palabras escocieron más profundamente de lo que había anticipado. Quizás porque una parte de mí lo creía. Quizás porque sabía que había bajado la guardia durante demasiado tiempo, había dicho sí con demasiada frecuencia, había perdido mi fuerza de voluntad en algún lugar en medio de la cómoda previsibilidad de la rutina. Pero la soledad no excusa, y nunca excusará, la traición. No así. No en mi casa. No con esa sonrisa luminosa que la había visto dedicarle a él. Entonces, ¿por qué no me lo dijiste?, pregunté. Ella no ofreció respuesta. Salí del coche y caminé para abrir su puerta. Ella permaneció sentada durante unos segundos prolongados antes de finalmente salir, como si me hiciera un favor.
Dentro de la casa, el aire se sentía inquietantemente silencioso, estéril, como si todo el calor hubiera sido meticulosamente aspirado. Ella se dirigió directamente al baño principal, presumiblemente para llorar o para reparar su fachada cuidadosamente construida. ¿Quién sabía? Me quedé en el pasillo, mi mirada fija en la fotografía enmarcada de nosotras del otoño pasado. Fue tomada en una boda de destino a la que asistimos en Andalucía. Su brazo estaba entrelazado con el mío, y recordaba sentir un abrumador sentimiento de orgullo. Me pregunté si él había visto su foto. Si había acampado a sus anchas por nuestra casa cuando yo no estaba presente. Si había tocado objetos que todavía llevaban mi reclamo tácito. Más tarde esa noche, entró en el dormitorio, sus ojos enrojecidos, su voz un susurro frágil. Lo siento mucho, balbuceó, como una niña atrapada en una transgresión flagrante. De verdad que sí. Pero todo lo que podía recordar era su mensaje de texto anterior. Asterisco Elena, ¿puedes venir a las 11 en su lugar? La energía aquí sigue siendo eléctrica. LOL. Asterisco, sigue siendo eléctrica. Esa frase se repetía sin cesar en mi mente, como un disco de fonógrafo roto. Y por primera vez desde que nuestros caminos se habían cruzado, elegí el sofá, no por una ira latente, sino porque simplemente no podía soportar estar al lado de alguien que tan fácilmente había abierto espacio en su vida para un hombre con la mano en su muslo, todo mientras su cónyuge esperaba pacientemente en el coche, creyendo que ella estaba siendo considerada. La mañana se sintió fundamentalmente mal. El tipo de malestar que se adhiere a tu piel incluso después de una ducha caliente, incluso después de que el aroma del café recién hecho comienza a impregnar el aire. La casa estaba en silencio, pero no ofrecía sensación de paz alguna. Laura se movía por la cocina como una invitada vacilante, intentando deliberadamente no molestar al legítimo dueño. Descalza, con el pelo aún húmedo de un rápido enjuague, su bata de seda ceñida quizás demasiado apretada, como si intentara unirse a sí misma con una serie de nudos desesperados. No ofreció saludo. Ni yo tampoco. En cambio, deslizó una taza humeante por la encimera pulida hacia mí, con la cabeza gacha, como si la cafeína pudiera de alguna manera borrar la noche anterior. Los únicos sonidos en la cocina eran el suave zumbido del refrigerador y el leve tintineo de la cuchara contra la cerámica mientras revolvía, por pura costumbre. No porque deseara azúcar. Ni siquiera di un sorbo. Llamé para decir que estaba enferma, susurró finalmente, su voz apenas más fuerte que los sonidos de la cocina. Simplemente no pensé que podría enfrentar el trabajo hoy. Asentí una vez, no en señal de acuerdo, sino de total indiferencia. Ella permaneció allí de pie, esperando, pero no la invité a sentarse. No ofreció más disculpas. Ni explicaciones. Simplemente esperó, como si se esperara que yo reescribiera el guión, permitiéndole volver sin problemas al papel de esposa devota. Después de varios minutos más de silencio asfixiante, finalmente planteé la pregunta. ¿Desde cuándo? No fingió ignorancia. No pidió aclaraciones. Desde finales de agosto, respondió. Eso eran casi 4 meses. 4 meses de secretos cuidadosamente guardados. 4 meses de mentiras meticulosamente elaboradas, veladas coreografiadas, mensajes de texto calculados, y momentos en los que elegía a otra persona, pero aún así regresaba a casa conmigo, me besaba, me agradecía, e incluso me pedía que recogiera pan artesano de camino a casa desde el trabajo. No pregunté por su identidad. No lo necesitaba. Ya sabía lo que realmente importaba, que él no era un error. Era una rutina practicada. ¿Y yo qué era, Elena? El servicio de entrega, mascullé, sin la intención de que las palabras escaparan de mis labios. La asistente personal a la que das un beso en la mejilla mientras tu verdadera noche concluye con las manos de otra persona recorriendo la curva de tu espalda. No, espetó, demasiado rápido, demasiado crudo. ¿Por qué no? Todo es verdad, ¿no? Su voz se quebró audiblemente cuando habló de nuevo. No tenía la intención de que las cosas escalaran tan lejos. Estaba destinado a ser completamente inofensivo. No terminas en la encimera de una cocina con las piernas entrelazadas alrededor de alguien en un momento de inocencia, repliqué. Se cubrió la cara con las manos. Anticipé lágrimas, pero ninguna vino. Quizás incluso los últimos vestigios de culpa se habían evaporado durante la noche. Sinceramente, no sé por qué lo hice, susurró entre sus dedos. Eso fue lo que realmente me destrozó. Porque entendía precisamente por qué. Porque lo había presenciado antes. No en ella, sino en innumerables otros.
Mis padres. El matrimonio que se disolvía de mi hermana. La línea entre el amor genuino y la mera comodidad se vuelve extremadamente delgada cuando constantemente no logras articular los dolores tácitos. Había dejado de hacerle a Laura preguntas profundas hace meses, creyendo que otorgarle espacio era una señal de respeto. Resulta que el espacio simplemente creó un vacío conveniente para que otra persona lo llenara. Pero ella no se había topado con una aventura. La había invitado activamente. Había usado un perfume nuevo. Cambiado el código de acceso de su teléfono. Reído más fuerte con chistes que nunca fueron míos. Sonreído conspiradoramente ante mensajes de texto que rápidamente puso boca abajo sobre la mesa. Y todo el tiempo, yo había creído ingenuamente que simplemente estábamos atravesando una mala racha temporal. Salí de la cocina y me retiré al dormitorio. No ofrecí explicación alguna por mi partida. Simplemente necesitaba espacio, libre del silencio asfixiante de su presencia. Saqué mi portátil y comencé a abrir meticulosamente nuestros extractos bancarios. Si esto era realmente el precipicio, necesitaba averiguar qué más se había ocultado. Y fue entonces cuando el verdadero golpe en el estómago aterrizó. Una cuenta, nuestros ahorros conjuntos diligentemente acumulados para una escapada costera soñada a la Costa del Sol, tenía unos 300 euros menos de lo que debería. 4 transferencias distintas, todas vagamente etiquetadas como financiación de proyecto, distribuidas a lo largo de 3 semanas. Desplacé la pantalla hacia atrás. Laura había sido meticulosa, evitando retiradas grandes y notables. Lo justo para pasar desapercibido. Lo justo para cubrir ¿qué, precisamente? Cenas suntuosas, estancias en hoteles boutique, regalos extravagantes. Me quedé mirando los números fríos y clínicos en la pantalla, mientras mi corazón intentaba procesar frenéticamente la profundidad de esta nueva traición. Cuando escuché sus pasos vacilantes acercándose a la puerta, no levanté la vista. Mantuve la pantalla deliberadamente abierta, permitiéndole presenciar la evidencia por sí misma. ¿Qué es esto?, pregunté, con la voz apenas un susurro. Ella no respondió de inmediato. Él estaba entre proyectos de consultoría, ofreció finalmente, su tono inquietantemente informal, como si explicara un cargo por servicio insignificante. Mi cabeza se giró bruscamente hacia ella. Usaste nuestros ahorros compartidos para financiar tu aventura. Desvió la mirada, y lo vi, ese fugaz destello de vergüenza. No porque hubiera gastado el dinero, sino porque había sido descubierta, ya 2 veces. Primero en el acto, luego en el rastro digital. Me levanté lentamente, no como un acto de intimidación, sino porque mi cuerpo se negaba físicamente a permanecer quieto. Esto estaba destinado a nuestro viaje de aniversario, articulé, cada palabra cargada de acusación. El que insististe en posponer porque estabas, abrumada por el trabajo. Ella cruzó los brazos sobre su pecho, una repentina actitud defensiva endureciendo su postura. ¿Crees que todo esto es tan sencillo? ¿De verdad crees que planifiqué esto porque te odio? He estado completamente agotada, Elena. ¿No ves lo completamente ausente que has estado? Las palabras me golpearon como un impacto físico. No porque estuvieran completamente desprovistas de verdad, sino porque había convertido en arma mi lealtad inquebrantable. Había retorcido mis esfuerzos, mi naturaleza predecible, mi amor tranquilo y constante, en una excusa conveniente para su profunda traición. Estuve ausente, repetí, con la ironía palpable en mi voz. ¿Por qué no te microgestioné? ¿Por qué te di tu espacio? Eso no es ausencia, Laura, eso es confianza. Se dio la vuelta y se marchó, y la dejé ir. Porque si hubiera continuado, temía pronunciar algo irreversible o, peor aún, perdonar algo que nunca debí. Pasé el resto de ese día no llorando, no gritando, sino simplemente mirando nuestra fotografía de boda en la pared del salón. Ella estaba radiante en seda marfil. Yo, serena en azul marino oscuro. Y detrás de nuestras caras sonrientes, un sentimiento que habíamos pedido al fotógrafo que incorporara sutilmente, asterisco el amor siempre encuentra el camino de vuelta. Asterisco descolgué el marco, lo volteé y lo puse boca abajo en el fondo del armario. Algunas cosas ya no merecían un lugar en la pared. No le dirigí palabra a la mañana siguiente. No por teatralidad. No para infligir un castigo. Simplemente no me quedaba nada que dar. No se puede verter de un recipiente vacío. Y el mío había sido drenado, invertido y agrietado irrevocablemente por la mitad. Ella durmió en el dormitorio principal. Yo permanecí en el sofá.
La oí llorar una vez, alrededor de las 3 de la madrugada. No era el sollozo dramático representado en las películas, sin jadeos, sin disculpas fragmentadas amortiguadas en una almohada. Solo un sonido sordo y patético, como si estuviera llorando algo que hacía tiempo que estaba desprovisto de vida. Para el mediodía, ya se había ido. No dejó nota. Ni mensaje, ni llamada. Simplemente tomó sus llaves, su teléfono, su culpa cuidadosamente cultivada, y salió. No la perseguí. Ni siquiera me paré en la ventana para observar su partida. Si acaso, sentí una extraña sensación de alivio. No porque deseara su ausencia, sino porque su continua presencia había transformado nuestro hogar en una sombría escena del crimen. Pasé el día limpiando, no una mera limpieza superficial. No era por negación, sino porque era lo único sobre lo que podía ejercer control. Deshice la cama en la que había dormido. Lavé las sábanas en profundo silencio. Descubrí uno de sus delicados pendientes de perla detrás de la mesilla de noche, enredado en una pelusa de polvo olvidada. Lo arrojé al cubo de la basura sin pensármelo 2 veces. No fue hasta que abrí su portátil que la magnitud total de mi ignorancia con respecto a la mujer con la que me había casado se hizo escalofriantemente clara. Lo había dejado sobre la mesa del comedor. Sabía que no debería haberlo abierto. Y durante unos pocos segundos fugaces, mi mano se cernió sobre la tapa, como si fuera un dispositivo contemporizador. Pero la curiosidad, alimentada por la traición, es una enfermedad insidiosa. Una vez que echa raíces, rara vez se detiene en la superficie. No había contraseña. Debió asumir que nunca miraría. O quizás simplemente lo había olvidado, demasiado cómoda en la falsa creencia de que nunca la cuestionaría. Su correo electrónico estaba abierto, no su cuenta principal, sino una secundaria que no reconocía. Una dirección de Gmail con un nombre que nunca había encontrado, enterrada bajo algún alias que debía haber empleado para el trabajo, o, mucho peor. El primer correo electrónico era de él. Asunto: nuestro jueves fue sublime. Ocupas mis pensamientos constantemente. Esa seda vibrante, ese perfume embriagador, esa risa. Estoy completamente consumido, anticipando nuestra próxima cita. ¿Vuelvo a organizar la recogida? ¿O el servicio de entrega dedicado está de vuelta en servicio? Incluso había puesto servicio de entrega entre comillas. Ese era yo. Lo leí 3 veces, no por falta de comprensión, sino porque no podía comprender la crueldad casual. Yo era una mera broma en su mundo privado. Una nota al pie trivial. Pero eso no era lo peor. Lo peor vino después. Un correo electrónico fechado 2 semanas antes, de ella para él. Asunto: retiro costero en la Costa del Sol. Asterisco: le informé a Elena que el viaje de aniversario era inviable económicamente. Lo aceptó sin protestar. Reutilizaré los fondos en las próximas semanas para que podamos asegurar la villa. Todavía estoy ideando excusas para el tiempo libre, pero va a suceder. Realmente necesito esto. Realmente te necesito. Asterisco esa palabra, asterisco reutilizar asterisco, como si nuestro matrimonio fuera una mera hoja de cálculo corporativa. Cerré el portátil de golpe con tanta fuerza que el salero de cerámica sobre la mesa vibró. La Costa del Sol. Ese había sido nuestro sueño compartido. Una villa costera rústica, chimeneas crepitantes, el rítmico repiqueteo de la lluvia afuera mientras leíamos en un silencio cómplice. Simplemente estar cerca, después de años de un sutil distanciamiento. Yo había trabajado hasta tarde, dedicando incontables horas extras, para hacerlo realidad. Y ella lo había transformado en una escapada romántica para 2, excluyéndome. No la llamé. No grité. Permanecí sentada en la misma silla, mirando el portátil ahora cerrado, y sentí que una profunda y tranquila frialdad se instalaba en mi interior. No era rabia. Ni siquiera una profunda tristeza. Solo un desapego limpio y clínico que nunca supe que era capaz de poseer. Esa tarde, regresó, sus llaves tintineando suavemente, intentando no despertar la culpa durmiente. Entró como si nada indebido hubiera ocurrido. Como si el peso aplastante de su traición fuera algo que eventualmente categorizaríamos bajo un bache momentáneo. Yo seguía en la mesa, todavía esperando. Se quedó inmóvil cuando me vio. No te has movido. Inventaste todo, declaré. Incluso el viaje a la Costa del Sol. Ella parpadeó, atrapada entre el pánico incipiente y la negación arraigada. ¿Qué quieres decir?
Deslicé el portátil por la mesa hacia ella. Esa cuenta de correo electrónico alternativa. Esa en la que te diviertes burlándote de mí, como si yo fuera tu becaria personal. No hizo ningún movimiento para tocarlo. Simplemente se miró las manos, como si pertenecieran a otra persona por completo. Lo leí todo, Laura. Estoy al tanto de la villa. Del dinero. De él. Iba a cancelarlo, susurró, con la voz apenas audible. No, dije, mi voz firme. No lo ibas a hacer. Entonces pronuncié algo que no había planeado decir. Todavía no. En cualquier caso, ya he contactado a un asesor legal. Eso hizo que levantara la mirada bruscamente. Abrió la boca, pero no salió sonido alguno. Ni protesta, ni súplica, solo una respiración superficial. Ya no voy a hacer esto, continué. No voy a esperar pasivamente a que decidas cuando terminas de usarme como tu plan de reserva conveniente. He sido leal. He sido paciente. He sido efectivamente invisible. Y ahora, he terminado por completo. Ella se quedó allí de pie, como alguien que de repente se da cuenta de que es la última persona que queda en una habitación después de que la música ha cesado. No suplicó. No intentó explicarse. Simplemente se sentó lentamente frente a mí. ¿Crees que esto te hace fuerte?, dijo, su voz temblando ligeramente, alejarte así. No, respondí, creo que quedarme me hizo débil. Ella asintió una vez, un movimiento sutil, casi imperceptible. Él no me proveerá como tú lo hiciste. Me reí entre dientes, pero no había rastro de humor en el sonido. No, no lo hará. Pero no buscabas una pareja, Laura. Buscabas una audiencia. Y yo, finalmente, he dejado de aplaudir. Lidia no se fue esa noche. Se quedó en la casa, tomando la habitación de invitados como si fuera un territorio neutral. No me opuse a su presencia, no porque deseara que se quedara, sino porque necesitaba observar en quién se convertía una vez que el cegador foco de su engaño se apagara. No lloró. No arremetió. Apenas me miró a los ojos. Era como si me hubiera transmutado en un obstáculo incómodo que simplemente tenía que sortear en su camino hacia su próximo capítulo. A la mañana siguiente, la encontré sentada en el sofá del salón, con el portátil abierto. Se había preparado café. Para mí, nada. Llevaba un impecable suéter de cachemira blanco que no había visto antes, lo que probablemente significaba que él se lo había comprado. Aún conservaba esa rigidez implacable de lo nuevo, y apenas podía detectar su colonia impregnada en sus fibras. ¿De verdad vas a proceder con acciones legales?, preguntó, con los ojos aún fijos en la pantalla. No respondí de inmediato. Simplemente me apoyé en el umbral de la puerta, observándola como quien observa a un extraño que ha entrado ilícitamente en su casa y ha empezado a redecorarla. Finalmente, hablé. Pasaste meses desmantelando sistemáticamente nuestro matrimonio mientras yo seguía esforzándome por él. Me niego a ser quien se quede cuando los créditos ya han pasado. Cerró el portátil con un clic decisivo. No comprendes lo que es estar casada con alguien tan discreto. Solté una única y hueca risa. ¿Te refieres a callado, quizás? ¿O simplemente predecible? Se encogió de hombros. Nunca luchaste de verdad por mí. Nunca creí que tuviera que hacerlo. El silencio entre nosotras se hizo palpable, como el humo. Ella apartó la mirada, probablemente porque acababa de pronunciar una verdad demasiado cruda, demasiado profunda. La clase de verdad que solo emerge cuando todo se ha hecho añicos de forma irrevocable. Me alejé antes de que pudiera decir algo más. Mi teléfono vibró cuando llegué al pasillo. Un mensaje de texto de un número no guardado. Asterisco Elena, sé que no me conoces, pero creo que tenemos que hablar de Lidia. Asterisco me quedé inmóvil por un momento. Mi primer pensamiento fue que era él. Quizás el hombre con el que se estaba viendo tenía algún impulso perverso de atormentarme, de remover la herida. Pero el nombre que siguió en el siguiente mensaje me dejó mirando la pantalla, completamente atónita. Asterisco mi nombre es Carmen. Soy su exesposa. Asterisco. Salí y marqué el número de inmediato. El teléfono sonó una vez antes de que ella contestara. ¿Elena?, preguntó. Su voz estaba teñida de cansancio, pero con una cualidad de dulce comprensión. El tipo de tono que pertenece a alguien íntimamente familiarizada con los ecos de la traición. Sí,
confirmé. ¿Recibí tu mensaje? De verdad que no quería involucrarme, pero Lidia no sabe cuándo parar. ¿Y él tampoco? Me hundí en los escalones del porche, un peso repentino e inmenso se asentó sobre mí. ¿Te refieres al hombre con el que se ha estado viendo? Sí, respondió. Su nombre es Gaspar Navarro. Estuvimos casados 7 años. Me divorcié de él el año pasado. ¿Y si ella cree que él le es verdaderamente leal? Su voz se apagó. Esperé pacientemente. ¿Qué ocurrió? Él sigue un patrón distinto, explicó. Apunta deliberadamente a mujeres que ya tienen relaciones estables. Obtiene satisfacción del secretismo, de la emoción de desmantelar vidas. Luego simplemente se desvanece. Siempre se marcha justo antes de la inevitable debacle. Quise avisarte cuando descubrí que estaba saliendo con alguien casado, pero no me di cuenta de que era Lidia hasta hace muy poco. Y entonces vi tu nombre en sus contactos del teléfono. Fue lo suficientemente tonta como para sincronizarlo con un calendario digital compartido. Suspiró. Entiendo que esto te debe parecer increíblemente extraño, que te llame. Pero créeme, él se irá muy pronto. No tendrás que mover un dedo. Me quedé sin palabras. La rabia latente que había suprimido ahora afloraba. No por sus acciones, sino porque ella lo había permitido con tanta voluntad. Lo siento, dijo Carmen suavemente. De verdad que sí. Pero te prometo que no eres la primera mujer a la que ha intentado reemplazar. Cortó la llamada antes de que pudiera pronunciar una palabra de agradecimiento. Me quedé fuera durante otra hora, mis pensamientos en espiral, el estómago revuelto de náuseas. Entonces, algo dentro de mí hizo clic. No por enfado, sino por una profunda claridad. Cuando volví a entrar, Lidia estaba de nuevo en la cocina, preparando metódicamente huevos revueltos. Como si nada hubiera ocurrido. Me senté frente a ella. ¿Le preguntaste alguna vez a Gaspar si había estado casado antes?, pregunté. Se detuvo, a mitad de cascar el segundo huevo. Sus hombros se tensaron perceptiblemente. ¿Qué? Su exesposa te manda saludos, una mujer realmente amable. Mencionó, apenas eres la primera. Su rostro se puso pálido. Observé el cálculo frenético en sus ojos, esa desesperada evaluación matemática interna. No lo había sabido. Y lo que es peor. No parecía importarle hasta este preciso momento. Estabas entrometiéndote deliberadamente en mi vida, espetó, con una furia repentina en su tono. No, respondí. Él simplemente te dejó la pala en la mochila. Se echó hacia atrás del mostrador, como si hubiera sido golpeada físicamente. ¿Y qué? ¿Crees que esto te hace moralmente superior a mí ahora? No, reiteré. Simplemente confirma que no deseo ser nada como tú. El timbre de la puerta principal sonó. Me levanté y fui a abrir. Era un mensajero. Me entregó un sobre delgado. Lo firmé, abriéndolo sin pensarlo. Dentro había un contrato impreso de un bufete de abogados. Había enviado por correo electrónico un borrador de los papeles de divorcio el día anterior. Lidia entró en el pasillo, entrecerrando los ojos mientras yo escaneaba en silencio las primeras líneas. Ya iniciaste esto ayer, comenté. Ella parpadeó. Ni siquiera me consultaste. Perdiste el derecho a ser consultada cuando me convertiste en el hazmerreír de tu bandeja de entrada clandestina. Se quedó congelada, su mandíbula se contraía sutilmente, intentando invocar lágrimas que simplemente no venían. La actuación había terminado. El público se había dispersado. Ahora era simplemente Lidia. No la chica fiestera segura de sí misma. No la seductora arriesgada. Solo una mujer que había apostado por un engañador y lo había perdido todo. Quiero la mitad, susurró finalmente. Ese fue el momento preciso en que sonreí por primera vez en días. Recibirás lo que sea equitativo, afirmé. Pero no contaría con su ayuda. Se rumorea que ya ha hecho las maletas. Me miró como si la hubiera apuñalado con una verdad brutal. Y en ese preciso instante, sentí que algo profundo se movía dentro de mí. No satisfacción. No venganza. Sino una abrumadora sensación de liberación. Lidia no me habló durante los 2 días siguientes. Los únicos sonidos en la casa eran el silencioso tintineo de su tenedor contra el plato y el portazo seco y ocasional de una puerta cuando suponía que yo estaba cerca. Pero ya no me escondía.
Ya no me movía sigilosamente. Ya no caminaba de puntillas alrededor de sus volátiles estados de ánimo ni fingía que permanecíamos en un limbo indeterminado que podría acabar curándose. Le había dado todas las oportunidades concebibles para confesar, para ser sincera, para asumir sus acciones, y ella las había escupido sumariamente todas. Pero yo tampoco lo había revelado todo. Después de la llamada de Carmen, no simplemente dejé el asunto. Algo me seguía carcomiendo. Algo sobre Gaspar, no solo que fuera un manipulador sentimental en serio o emocionalmente manipulador. No, era la manera específica en que ella había hablado de él. La forma en que Lidia había puesto una confianza tan fácil en él, como si hubiera caído bajo un hechizo potente. Así que, empecé a indagar más. No hice nada ilícito, simplemente el tipo de investigación cuidadosa que cualquiera con un mínimo de curiosidad y un profundo dolor en el pecho podría llevar a cabo. Empecé con los registros públicos. Descubrí que Carmen había presentado una orden de alejamiento contra Gaspar 6 meses antes de su divorcio, acusaciones de coerción emocional, manipulación financiera y 2 instancias documentadas de acoso laboral, ambas discretamente resueltas. Y un antiguo empleador que lo había despedido por razones no reveladas, que, según un hilo de Reddit escondido en un foro de noticias local, podría haber involucrado a una becaria mucho más joven. Y luego encontré algo más. 2 días antes de la fiesta de Lidia, Gaspar había presentado una solicitud de alquiler, no en nuestra ciudad, ni siquiera en nuestra región, sino para un loft de un dormitorio en Valencia. El contrato de alquiler comenzaba el lunes siguiente. Él ya se había marchado hacía tiempo. Cuando vi la fecha, reí. Una de esas risas agrias y sin alegría que me raspaban la garganta. Lidia había estado completamente ajena. Había traicionado sistemáticamente todo lo que habíamos trabajado tan duro para construir por un hombre que nunca tuvo la intención de quedarse. Había reescrito meticulosamente el final de nuestro matrimonio para alguien que ya había hecho las maletas para su próximo capítulo, y ella seguía bajo la patética ilusión de que aún tenía todas las cartas. Esperé hasta el domingo por la noche para informarle. Esperé hasta que estuviera sentada en el sofá, con el teléfono aferrado en su regazo, mirando fijamente la pantalla como si esperara que le diera todas las respuestas mágicamente. Levantó la vista cuando entré. Ya no quedaba lucha en ella, solo una mujer cansada con el maquillaje corrido del día anterior y una bata que había olvidado cómo atarse correctamente. «Estás esperando que te envíe un mensaje, ¿verdad?», pregunté. No ofreció respuesta. No tenía que hacerlo. Tiré el contrato de alquiler impreso sobre la mesa de café. Se encogió visiblemente cuando aterrizó. Mientras se inclinaba para leerlo, observé cómo el color se le escurrió del rostro, como si un grifo se hubiera abierto en su pecho. «Lo sabías», susurró, su voz apenas un aliento. «Durante 2 días no dijiste nada. No preguntaste». Sus ojos se encontraron con los míos, grandes y vidriosos por la conmoción. Él decía que solo se estaba tomando un tiempo. Me dijo que necesitaba espacio para organizar sus cosas. ¿Y te creíste eso? Su labio tembló. Pensé que quizás imaginabas que él te rescataría del profundo lío que creaste. Y ahora te quedas con las cenizas, y con la misma persona que creíste que nunca más necesitarías. Elena, para. No, afirmé, mi voz firme e inquebrantable. Ya no me dices que me detenga. Ya no me silencias así. Me pediste que te recogiera de una reunión, y cuando llegué temprano, te encontré íntimamente involucrada con un hombre que ya estaba a medio camino de salir de tu vida antes, incluso de que me enviaras ese mensaje. Ese es el individuo que elegiste por encima de mí. Ese es el hombre alrededor del cual construiste toda una fantasía, todo mientras sistemáticamente robabas de nuestros ahorros compartidos. Se cubrió la boca y miró hacia abajo. No pude discernir si estaba a punto de llorar o vomitar. No me importó. ¿Me encuentras predecible? Bien. ¿Me encuentras discreto? Bien. Pero yo era leal. Y la lealtad no equivale a debilidad. Significaba que confiaba implícitamente en que no prenderías fuego a nuestra casa mientras yo estaba fuera, comprando los clavos necesarios para arreglar el tejado. Se puso de pie bruscamente. No entiendes lo que ha sido estar contigo. Sé que no era suficiente para ti, y he hecho las paces con eso. ¿Pero sabes lo que sí era? Yo era real, y él no lo era. Irrumpió en la habitación de invitados, y por primera vez, no la seguí. Pero la historia no concluyó allí, porque el lunes por la mañana, recibí una llamada de un número desconocido.
Casi no contesté, pero algo me impulsó a deslizar el dedo. ¿Es Elena Torres? Sí. Soy el agente García del Departamento de Policía de Valencia. ¿Conoce a un hombre llamado Gaspar Navarro? El aliento se me atascó en la garganta. Sé de él. ¿Por qué? Le incluyó como contacto profesional en una solicitud de alquiler. Estamos realizando un seguimiento debido a un incidente. No estoy autorizado a revelar todos los detalles, pero el señor Navarro ha sido puesto bajo custodia a la espera de una mayor investigación. Solo necesitábamos confirmar que usted no era conviviente ni estaba involucrada financieramente en ningún contrato de alquiler. ¿Qué tipo de investigación?, pregunté. Una pausa prolongada. Luego, múltiples reclamaciones por fraude de identidad. No es su primera infracción. Actualmente estamos examinando varios alias y mujeres que pueden haber sido víctimas. Un escalofrío me recorrió la piel. Lidia no solo había sido utilizada. Había sido blanco deliberado. No tenía ninguna conexión financiera con él, confirmé. Pero conozco a alguien que podría haber estado involucrada. ¿Estaría dispuesto a compartir su información de contacto con ella? Sí, absolutamente. Después de la llamada, me quedé sentada en un silencio aturdido, uniendo meticulosamente los fragmentos. Todo este tiempo, había creído que ella me había roto el corazón por otro hombre. Resulta que lo había roto por una mentira meticulosamente elaborada en un traje bien cortado. Caminé hasta la puerta de la habitación de invitados y llamé una vez. Cuando abrió, sus ojos estaban rojos e hinchados, con el teléfono fuertemente aferrado en su mano. Todavía no había mensaje. Él no va a llamar, afirmé. Porque está en la cárcel. Sus rodillas cedieron bajo ella, y por primera vez en semanas, no me sentí pequeña. Me sentí profundamente acabada. Lo curioso de presenciar cómo alguien se desmorona es que rara vez ocurre de la manera dramática que se representa en las películas. No hay gritos apasionados en almohadas, ni vajillas rotas, ni tormentas teatrales afuera sirviendo como metáforas. El verdadero desmoronamiento es silencioso. Es patético. Es agonizantemente lento. Lo observé comenzar en las rodillas de Lidia cuando le informé de su encarcelamiento. Lo observé de nuevo a la mañana siguiente cuando se sentó a la mesa de la cocina, con ambas manos aferradas a su teléfono como si fuera un salvavidas. Sin maquillaje, el cabello desgreñado como si no hubiera dormido, simplemente sentada allí, actualizando compulsivamente los mismos mensajes que nunca llegaron. Y fue entonces cuando empezaron los correos electrónicos. No de él. No de Carmen. Sino de las otras. Tomé una decisión decisiva esa noche después de la llamada de la policía. Le reenvié la información de contacto del agente a Lidia. No lo hice por malicia. No buscaba castigarla más. Lo hice porque necesitaba un despertar brutal. Necesitaba comprender la vasta distancia que se había alejado de la realidad, y cuán profundamente había caído en una elaborada estafa ajena. Nunca me ofreció una palabra de agradecimiento, pero comenzó a revisar meticulosamente su correo electrónico de nuevo, como si fuera su último salvavidas. Y en 24 horas, el goteo de mensajes se convirtió en un torrente. Primero llegó Eva Sierra. Asunto, asterisco descubrí tu nombre mencionado en un hilo antiguo. Asterisco luego Sara Prieto de Sevilla, quien aparentemente había salido con Gaspar Navarro cuando operaba bajo el alias de Darío Vega. Y luego Mario, quien adjuntó extractos bancarios reales de una cuenta compartida donde él le había sustraído sistemáticamente 200 euros antes de desaparecer sin dejar rastro. Cada narrativa más inquietante que la anterior. El mismo hombre, un nombre diferente, una ciudad diferente. Siempre el mismo patrón, encanto, seducción, intimidad simulada, luego desaparición abrupta. Nunca se quedaba más de 6 meses. Y cada vez que se iba, lo hacía limpiamente, sin dejar rastro en redes sociales, sin preguntas desesperadas en foros en línea, solo nuevas mujeres, nuevas fabricaciones, nuevas versiones de sí mismo. Lidia permaneció en silencio. No respondió a sus mensajes. No lloró. Simplemente leía y miraba. Y en algún lugar de todo ese silencio opresivo, me di cuenta de que no estaba lamentando su pérdida. Estaba de luto por la elaborada fantasía que había construido meticulosamente en su propia mente. Se había enamorado profundamente de un reflejo, una mera sombra de un hombre proyectada a través del atractivo embriagador de la atención, el peligro y la adrenalina. Y ahora,
Estaba irrevocablemente atada a la cruda realidad de sí misma. La mujer que había engañado, mentido y descartado negligentemente una década de matrimonio por un hombre que la veía como nada más que una parada temporal. No salió de casa durante 3 días. Yo, sin embargo, sí lo hice. Volví al trabajo. Me reuní con mi abogado. Comencé el laborioso proceso de desenmarañar mis finanzas, cancelando sistemáticamente cuentas conjuntas, quitando mi nombre del contrato de alquiler de la propiedad. Pero el catalizador que realmente lo cambió todo provino de una fuente completamente inesperada, mi hermana, Jimena. No nos habíamos comunicado mucho durante el último año. En gran parte culpa mía, me había retirado deliberadamente. Lidia siempre había mantenido que Jimena era excesivamente entrometida, y yo, lamentablemente, la había escuchado. Pero cuando Jimena se enteró de lo que había sucedido y lo hizo, porque las noticias de esta naturaleza viajan más rápido que la vergüenza, apareció en mi puerta con 2 cafés helados y un gran sobre de Manila. Me abrazó fuertemente y susurró, deberías haberme confiado antes. No me había dado cuenta de lo desesperadamente que necesitaba escuchar esas palabras. Mientras tomábamos café, ella deslizó suavemente el sobre por la mesa hacia mí. No quiero exacerbar la situación, dijo en voz baja. Pero hay algo que debes saber. Dentro había capturas de pantalla impresas, mensajes de texto intercambiados meses atrás, mucho antes de la fiesta de Lidia, entre Jimena y una amiga mutua de ella y Lidia. Lidia, creo que por fin he conocido a alguien que me hace sentir realmente viva. Ya no me siento atrapada. Amiga, ¿y Elena? Lidia, ella no se irá a menos que le dé una razón convincente. Quizás sea hora de que se la dé. Sentí que la habitación se inclinaba perceptiblemente. Todo este tiempo, había creído que la traición fue una erupción espontánea. Una brasa de combustión lenta que finalmente se había convertido en una conflagración incontrolable. Pero esto era un incendio premeditado. Jimena me observó atentamente, midiendo mi reacción. Lo siento de verdad. No me di cuenta de que hablaba en serio. Simplemente pensé que se estaba desahogando. Estaba sentando las bases, murmuré, las palabras saboreando a ceniza. No solo estaba engañando. Estaba elaborando meticulosamente una estrategia de salida. Y por primera vez, dejé de sentir lástima alguna por ella. Esa noche, le dije que se fuera. Estaba en el salón, acurrucada en una manta, con el portátil abierto en el mismo hilo de mensajes de otras víctimas de Gaspar. Cuando pronuncié su nombre, levantó la vista, sus ojos hundidos y pálidos. Tienes que irte. ¿A dónde? Eso ya no es asunto mío. Se sentó lentamente. ¿De verdad vas a hacer esto ahora, después de todo lo que he perdido? Incliné la cabeza ligeramente. Perdiste precisamente lo que deliberadamente tiraste. Simplemente no anticipaste acabar completamente sola. Parpadeó, conteniendo lágrimas. Me equivoqué, Elena. ¿Fuiste cruel? Se puso de pie, temblando visiblemente. Nunca quise hacerte daño. Juro que nunca pensé que esto escalaría hasta este punto. Querías hacerme el daño suficiente para obligarme a soltarte. Y cuando no lo hice, escalaste sistemáticamente. Silencio. Luego articuló las palabras que finalmente cimentaron el final definitivo. Pensé que lucharías más por mí. La miré, completamente desconcertada. Luché cada día para mantenernos vivas. Te brindé paz, estabilidad, perdón. Pero tú, Lidia, simplemente estabas aburrida. Y en lugar de trabajar diligentemente para reparar lo que teníamos, fuiste persiguiendo el caos. Confundiste trágicamente el drama con la verdadera profundidad. Creíste que la intensidad fugaz equivalía al amor auténtico. Temblaba incontrolablemente ahora. Su teléfono zumbó. Probablemente otro mensaje de otra mujer detallando otra mentira calculada. Señalé la maleta, ya hecha, que descansaba cerca de la puerta. ¿Vete? No ofreció argumento. No suplicó. Simplemente agarró el asa. Al pasar junto a mí, se detuvo. ¿A dónde iré? La miré directamente a los ojos. A cualquier parte menos aquí. Se marchó en silencio. Sin escenas dramáticas, sin torrente de lágrimas. Solo una sombra que se alejaba de la casa que había envenenado. Cerré la puerta con llave detrás de ella.
Luego apagué las luces, me senté en la profunda oscuridad, y por primera vez desde aquella fiesta, realmente respiré. Realmente respiré. La casa volvió a estar en silencio, pero esta vez el silencio ya no trajo dolor. Me desperté a la mañana siguiente y me di cuenta de que ya no esperaba el portazo, el tintineo de las llaves o la entrega de una nueva mentira con una voz suave y engañosa. El aire se sentía palpable más claro. Las habitaciones parecían más luminosas. Incluso los viejos tablones del suelo no crujían como antes cuando yo caminaba meticulosamente de puntillas, alrededor de sus impredecibles estados de ánimo. Preparé café, solo una taza, y supo mejor que en semanas. El divorcio no es una ocasión alegre. Nadie sueña con crecer y sentarse frente a un abogado para desatar lo que llevó años construir laboriosamente. Pero a veces, el momento más profundamente liberador no es aquel en el que finalmente te marchas. Es aquel en el que abandonas las expectativas paralizantes, el resentimiento latente, la pregunta recurrente que me había atormentado incesantemente, ¿qué hice mal? Porque ahora entendía que no había hecho nada malo en absoluto. Simplemente le había dado mi corazón a alguien que trágicamente no supo cómo sostenerlo de verdad. Y eso, me di cuenta, ya no era mi vergüenza que cargar. 2 semanas después, me encontré en una galería de arte independiente, de todos los lugares. No porque necesitara algo específico. Simplemente anhelaba volver a rodearme de creatividad. Historias, voces, perspectivas que no te traicionaban a mitad de camino. Vagaba entre las obras contemporáneas, sin mirar realmente, simplemente dejando que mi mirada se deslizara por los vibrantes lienzos. Fue entonces cuando choqué con alguien, literalmente. Se le cayó el bloc de dibujo y una variedad de lápices de carboncillo esparcidos. Me arrodillé instintivamente para ayudarla a recogerlos. Y ambas reímos torpemente, como suelen hacer los extraños cuando la vida los empuja suavemente a la órbita del otro. Lo siento mucho, ofrecí. No te vi allí. Igual, sonrió cálidamente. Aunque supongo que eso es lo que hace que estos encuentros accidentales sean interesantes. Se llamaba Rocío, una ilustradora. Se había mudado recientemente a la ciudad, buscando un nuevo comienzo después de, en sus palabras, invertir en la persona equivocada durante demasiado tiempo. Casi me reí en voz alta de la exquisita simetría. Conversamos durante más de 1 hora entre las esculturas abstractas. Ella preguntó por mis artistas favoritos. Yo pregunté por sus medios preferidos. Ninguna de nosotras profundizó en el pasado. Todavía no. No era el momento oportuno. Pero cuando sonreía, no era una actuación. No ocultaba una verdad más profunda. Y cuando me despedí y me alejé, sentí una ligereza inexplicable. Como si, quizás no ahora, no en este preciso segundo, pero eventualmente, pudiera abrir mi corazón al amor de nuevo. 3 días después, recibí un mensaje. Asterisco Elena, esa artista que me recomendaste, visité su exposición hoy. ¿Quieres tomar un café y discutir juntas el profundo impacto de sus primeras obras? Asterisco le respondí casi de inmediato. ¿Asterisco yo? Solo si prometes no fingir cómo te hizo sentir. Asterisco ella respondió con un emoji de risa, seguido de un corazón. Así que, sí, así concluye esta historia. No con venganza. No con alguien arrastrándose, suplicando desesperadamente otra oportunidad. Ni siquiera con un cierre dramático y satisfactorio. Solo yo, respirando de nuevo, sonriendo de nuevo, y en silencio, profundamente, volviendo a empezar.